Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Patricia Estrada, maestrante de la Maestría en Ciencia Política y Gestión Electoral. Eh, el día de hoy vamos a realizar una polimedia crítica sobre la película La Ley de Herodes para la asignatura de Teoría Política con el máster Luca Penici. Sin más preámbulos, le damos inicio. Ok. Em, para hacer un contexto histórico y social, nos vamos a ir con el momento clave de la película, que esta inicia en México directamente a finales de los años 90, cuando el Partido Revolucionario Institucional llevaba más de 70 años en el poder, aunque esta película está ambientada para los años de 1949. Su crítica apunta directamente a las prácticas de las políticas vigentes en el México contemporáneo desde su estreno, ¿verdad? Este filme fue totalmente polémico en virtud que el gobierno mexicano intentó bloquear su exhibición, lo que reforzó directamente su mensaje sobre la corrupción y la censura. Es por eso que dándole inicio a la misma, lo subdividí en cuatro: corrupción estructural, poder, sátira e impunidad. Quiero iniciar mencionando un resumen temático y argumental, ¿verdad? En el tema de los protagonistas, que más adelante lo voy a desglosar un poquito más, pero en este caso, pues es Juan Vargas, que es directamente el burócrata, gris y servil. Es un enviado a gobernar a San Pedro de los Aguaros, en un pueblo que estaba completamente en la miseria, que directamente también representa lo que es la periferia olvidada del país, así se conoce como periferia, sin supervisión y con poderes totalmente de discreción. En este aspecto o en este ámbito, pues Barca descubre que la corrupción no es solo un mecanismo de supervivencia, sino que también es una forma de ascenso político. La película como tal pues muestra cómo un funcionario totalmente mediocre puede convertirse en un opresor autoritario cuando obtiene directamente la impunidad institucional. Es entonces que le damos inicio al tema de la corrupción estructural. La ley de Herodes, perdón, expone la corrupción como un sistema, no como uno de desviación inicial, sino directamente como la propia ley. ¿Por qué la propia ley? Bueno, funciona como una herramienta ya sea de control y de abuso, con su frase emblemática que se mencionó durante la película: la ley es ley, pero la ley de Herodes, o te chingas o te jodes. Entonces, resume, este ítem de la corrupción estructural es prácticamente un resumen del orden social que impera directamente en el filme. Vamos al tema del poder. El tema lo subdivide, el poder, perdón, lo subdivide como el poder en el ámbito de la deformación moral. ¿Por qué lo subdivide como poder de deformación moral? Bueno, resulta que Vargas inicia siendo un hombre, el típico, eh, ¿cómo le podemos decir? Individuo que desconoce de la maldad o que tiene la idea de llegar al poder en un ámbito, pido una disculpa por la bulla, eh, o llegan en el ámbito de desconocimiento. Entonces, Vargas inicia directamente siendo un hombre, como les mencioné, temeroso, obediente y sin ningún tipo de ambición. A medida que él va ejerciendo el poder, pues primero resuelve los problemas más básicos que se encuentran directamente en esta época, pero esta resolución de problemas no es directamente para la resolución del pueblo, sino que directamente es una resolución de problemas que luego le va a beneficiar y que esto se va a transformar directamente en tres cosas, o cuatro, mejor dicho: que la justicia justifica sus acciones, se acostumbra al abuso de poder y al abuso hacia las personas, se llega posterior a ese abuso, se llega al asesinato y por último termina él siendo protegido y promovido por el partido, ya que todos estos subordinados consideran que lo que él está haciendo es correcto. El arco del personaje, pues prácticamente en este segundo ítem del poder, representa o ilustra, si lo quieren ver así, cómo estas instituciones políticas moldean la moral individual de cada uno de ellos. Entonces que llegamos
al tercer ítem, que es el tema de la sátira política. Aquí, pues, es directamente el humor negro funcionando como un arma crítica, donde se exagera completamente, pero no se inventa. Se utilizan situaciones reconocibles del México prista, que así se conocía, que en este caso, pues, también se subdivide, perdón, cuatro mecanismos. Un mecanismo de clientelismo, un mecanismo de manipulación electoral, que más adelante lo voy a mencionar, y un mecanismo del doble discurso patriótico como una fachada moral. El típico, vamos a hacer esto en aras del pueblo, vamos a mejorarle las condiciones a los asalariados, vamos a crear oportunidades laborales, etcétera, etcétera, y el doble lenguaje burocrático. Porque si bien es cierto, durante la película sí se utilizan palabras soeces, al momento de la discusión entre los mismos políticos se usan palabras finas o palabras, sería un léxico directamente político. Sin embargo, nos vamos a la frase de con la ley de Lorenz, pues ya se sabe. Entonces que llegamos al cuarto ítem, que es el tema de la impunidad. Con la impunidad, pues se llega a la conclusión del filme. No estoy terminando aquí, solo lo estoy mencionando. Donde Vargas es recompensado por el partido y se le refuerza la idea a él de que el sistema premia la corrupción y castiga la honestidad. Lo inquietante es que las instituciones lo absorben y lo blanquean, porque las instituciones consideran que a más corrupción, más premiación. Es entonces que entramos directamente al tema de los personajes claves. Como les mencioné anteriormente, el personaje principal pues es Juan Vargas, más conocido como Damián Alcázar, y los tres personajes que yo considero que son Doña Lupe, el cura y el diputado. Nos vamos primero con Juan Vargas. Él, pues, es la representación del típico burócrata pequeño que al tener poder revela su potencial, perdón, autoritario y funciona como una crítica al funcionario oportunista que prefiere obedecer y ascender antes que cuestionar. Y como los mismos del partido consideran que es un estúpido al que sí se le puede decir qué hacer, sin embargo, también es una potencia en el sentido de que no les conviene tenerlo como enemigo, si lo consideran que él está apto para ejercer ese papel. Entonces, donde entramos al tema de Doña Lupe, el cura y el diputado. En pocas palabras, de estos tres personajes, pues ellos simbolizan instituciones que también participan del sistema. Por ejemplo, el cura, pues ya sabemos que es el tema de de la religión en el sentido de ser un cómplice del partido político o del orden político, si lo quieren ver así. Doña Lupe, pues Doña Lupe representa al pueblo, a la resignación o al temor del no saber o de estar bajo la subordinación de alguien que al final va a tener la autoridad para deshacer y no cuestionar. Y el diputado, pues ya sabemos que representa directamente la corrupción, los intermediarios de favores y pues este también representa lo que es el humor negro. Es entonces que nos vamos directamente al tema de la crítica en el sentido de la sociología política, que en este caso, disculpa, es que en este caso pues son tres: la denuncia del autoritarismo, la vigencia de la crítica y la valoración crítica. Los mencioné o los subdividí en estos porque eh, pues esta construcción del mismo uso del espacio, de la crítica sociopolítica, eh, inicialmente con la denuncia del autoritarismo, pues el filme en sí representa o sugiere que el Partido Revolucionario Institucional mantenía el poder, pero no por un consenso, sino directamente por una manipulación electoral, por corrupción financiera, por los pactos que tenían con los caciques regionales y también con el control mediático. Eh, la frase final que utilizan sobre Viva el partido y Viva México subraya directamente el cinismo y la contradicción del discurso nacionalista del régimen.
Entonces, donde entra la vigencia de la crítica. Esta vigencia de la crítica, aunque se estrena en el año de 1999, esa crítica sigue resonando en la política mexicana contemporánea, en el tema de la crisis de la legitimidad, el tema de la impunidad, el culto al líder, la corrupción cínica y también el caudalismo. La película pues trasciende a un momento histórico y funciona como una reflexión universal sobre el poder. Eh, entonces es donde llegamos al tema de la valoración crítica. Aquí sí me gustaría dividirlo en el tema o en el sentido de las fortalezas. La valoración crítica de esta película se me mira mucho ahorita no ver por abajo por las notas que estoy tomando, que tomé, perdón. Esta valoración crítica se divide, yo lo dividí en fortalezas y en debilidades críticas políticas o críticas posibles. Con el tema de las fortalezas, em, lo puedo utilizar como una sátira en el sentido de que esto se hace memorable porque a nivel mundial, no podemos decir a nivel nacional o centroamericano o sudamericano, no, a nivel mundial sabemos que el poder, independientemente, aunque se concentre en un solo ente, eh, este ente va a absorber y lo que va a realizar es directamente eh, manchar o ensuciar a todas las demás instituciones o a todos los nuevos participantes que tengan una intención diferente. La maldad siempre los va a tachar, la maldad siempre los va a acoger y en determinado momento, al querer estar en un puesto político, pues esto lo que va a pasar es que los va a absorber. Pues también yo considero que eh, el personaje, mejor dicho, sí, el personaje que realizó a Juan, es decir, a Damián, considero yo que es uno de los personajes más icónicos del cine mexicano en virtud de que internalizó tanto el personaje, le tomó aquel gusto y lo representó tan bien que pues esto se convierte en una fortaleza para que esta película represente directamente cómo funciona en sí el poder. También vamos al tema de la narración. La narración yo considero que es una narración completamente sólida. Me encantó el humor en el sentido de encaminarse a una crítica sólida e inteligente. Considero que la política es tan amplia, pero el enmarcar directamente cómo funciona en realidad el poder el eje central de todo. Y también el último ítem que yo consideré, perdón, dentro de las fortalezas es la relevancia política duradera, que es decir, que esto va a continuar de generación en generación y que no se va a quedar directamente en este partido que representó Juan, ¿verdad? Sino que esto iba a trascender a cualquier partido político, ya sea de izquierda o derecha, que se instituyera directamente en México. Ahora bien, ¿cuáles son las debilidades o las críticas que yo considero que van a esta película? El tema de la simplificación de la complejidad del sistema político real. Si bien es cierto, a nivel mundial la corrupción siempre va a existir, independientemente que haya una dictadura en un país. Eh, no porque sea dictadura en el sentido de que siempre va a estar establecido, no significa que ese dictador va a hacer las cosas bien. La dictadura también es una forma de gobierno, un sistema electoral, porque proviene de ahí que si bien es cierto, está encaminado a una sola persona que ejerce y ejerce independientemente, nunca va a tener un buen sentido porque ¿dónde queda el derecho a que los demás puedan ejercer? Ok, también el tema de la complejidad en el sentido de que los personajes secundarios carecen completamente de una profundidad o una crítica, porque como les mencioné, los personajes principales, Doña Lupe, el diputado, el sacerdote y Juan, pues sí representan realmente las instituciones del Estado, pero los demás personajes, como ser el pueblo en sí, no le están dando el interés que merece, porque es cierto, realmente así funciona, al pueblo no se le toma en consideración. Es entonces, vamos a pasar directamente a lo que funciona como humor
político como vehículo de denuncia. Yo aquí pues lo subdividí en cuatro: en la subordinación, el uso electoral de la pobreza, la impunidad institucional y la doble moral. Em, Esta aproximación sátira de estos cuatro ítems, pues permite que el público conecte con la crítica, pero no la crítica política, sino la crítica que la sociedad tiene, pero que no ejerce, en el sentido de que al sentirse tan abrumados, pero a la vez cómodos, el humor funciona como un golpe disfrazado. ¿Por qué lo considero que es un golpe disfrazado? Bueno, si nos vamos al tema del retrato del sistema prista a través de la fábula política, recordemos que el tema de que Juan Vargas era el burócrata, perdón, gris, que hacían de la presidencia de la municipalidad de San Pedro a, ¿cómo se llama? A los zaraguaros directamente con la parábola del mecanismo tradicional en el poder mexicano. eh, Como les mencioné al inicio, pues él llega como un hombre honesto, ¿verdad? Un hombre que le da una luz verde al pueblo mexicano, pero que al final se convierte también en una supervivencia política, porque para poder encaminarse o para poder estar dentro de, él tiene que aprender a qué. Uno, a depender directamente del control, a utilizar el chantaje y también la manipulación. Por eso mencioné que hay una subordinación y un uso electoral de la pobreza, en el sentido de que entre más le promete, menos cumple. Entre más impunidad hay, en el sentido de que cualquier político va a poder utilizar su poder, ya sea en aras eh, de violencia, en el sentido de desaparecer a algún ciudadano por alguna crítica que utilizó. Si lo hacemos ya directamente a 2025 con con esta película, pues la frase icónica, en el sentido de que cualquier ciudadano no puede ejercer eh, una crítica, ya sea una crítica en base a su experiencia o una crítica al funcionamiento que está utilizando este partido o este poder concentrado directamente en una sola persona, se va al tema de la doble moral, porque está el sentido de que si se les permite que realicen críticas en el sentido de mejorar para que el país tenga una mejor funcionalidad, al final no se va a convertir en eso, porque ¿qué pasa? Si se exponían, por ejemplo, doña Lupe, que siempre estaba ahí mencionando, pues al final no se le consideró un personaje importante. ¿Por qué? Porque eso se convertía pues directamente en una impunidad institucionalizada. Ahora bien, la película como tal también enfrentó lo que son trabas y recortes financieros, según lo que estuve investigando, y presiones directamente por exhibir este, esta política como existe como tal. Entonces, ese intento de validación central del filme, pues tuvo la complejidad que, como no le gustó que expusiera lo que realmente sucede con ellos, pues al final esto se convierte como un espejo con vigencia, ¿verdad? En el sentido de que, aparte de que estaba ambientada en los años 40 y 50, pues la película funciona también como una alegoría temporal, que es al último ítem que llego, ¿verdad? Que al final es un espejo que no pierde vigencia. Independientemente de la época, de los años en que se realice una película o un análisis a un sistema como tal, pues esto es algo que siempre va a ser atemporal, y siempre se va a convertir en una alegoría, en el sentido de que desde una perspectiva periodística, que era lo que quería mencionar, esta película de La Ley de Herodes no es solo una película, sino que es un documento cultural que reveló una forma accesible y provocada a las lógicas internas del viaje, en el sentido del régimen político. Su impacto mediático, el tema de la censura, la relación entre el cine, el poder y sobre todo la ciudadanía, que en este caso es la mexicana, pues al final se convierte en eso, en una aproximación o en un retrato sobre un humor, porque al final, pues, esto es utilizado también como una comedia negra y también una exageración al mismo tiempo para
demostrar realidades que, aunque están estilizadas, se reconocían en la vida pública mexicana, en el sentido de que la aproximación le permitía que el público conectara con la crítica. Sin embargo, la polémica también eh, amplificó la atención mediática y al final lo termina convirtiendo como no solo una película, sino como una realidad que ejercía el país y que probablemente lo siga ejerciendo a estas alturas en esta década, ¿verdad? Em, Cinematográficamente hablando, también es una obra que inauguró pues una era en el sentido de que le permitió a todos estos escritores poder realizar un espacio de producción que se convirtió directamente como un retrato y un cuestionamiento al poder, porque no se puede vivir todo el tiempo eh, en completamente o completa ignorancia, en el sentido de que em, los ciudadanos y en cualquier sociedad política, cualquier comunidad, ya sea una comunidad en aras del bien de la sociedad o en una comunidad en aras de una realización crítica, pues realmente al final esto eh, no va a tener una complejidad en el sentido de que siempre se va a combinar pues el tema del humor, el tema de la sátira y sobre todo el tema del realismo crítico, porque esta es una crítica realista en el sentido de que la corrupción es estructural, que la corrupción se esfuerza y radicamente solo en el poder que está institucionalizado o que puede llegarse a convertir en un enemigo y un veneno que se encuentre en una sola persona que tenga las ansias de continuar, de continuar. Y también, sobre todo, este poder se va a convertir al final en una, eh, ¿cómo lo podemos decir? En una arma de abuso, porque el que tiene el poder, pues, tiene las manos para todo, en el sentido de que si una persona ejerce el orden o la jerarquía en cualquier institución, en el sector población, en cualquier eh, complejidad, si lo queremos ver así, va a decidir quitar, poner. Si le estorba a una persona, la va a mandar a matar. Si considera de que es un impedimento o un yugo a su mentalidad o a sus fines políticos, lógicamente, pues esto se convierte directamente en a los pueblos de ellos, y me refiero a pueblos con las personas que están en el mismo conjunto, lo van a convertir directamente como algo insignificante, o sea, una persona menos, un enemigo menos. Pero realmente, como crítica, esta película pues puede resultar como abrumadora o grotesca o pesimista de que no va a haber un cambio a futuro o qué sé yo. Realmente, al final, pues, esto se convierte en humor negro. Por mi parte es todo. Agradezco el tiempo de escuchar y de analizar el video. Quiero mencionar que, para culminar nada más, que el poder no siempre va a radicar en una persona mala. Sí puedo decir directamente que se va a encontrar o va a seguir en el sentido de que independientemente de una persona buena llegue con la intención de realizar un cambio, el poder a la larga lo va a corromper y va a tener que realizar lo que tenga que realizar. No cualquiera va a ir con la mentalidad de querer mejorar un país, porque un país no se va a mejorar de un día a la mañana y al final el desconocimiento
legalmente hablando, no es una causa, pero al final, desde mi punto de vista, sí lo es porque una persona que llega a un lugar de poder, que desconoce cómo funcionan las cosas y al enfrentarse a esa realidad de saber de que si quiere tal cosa o si quiere mejorar tal cosa, va a tener que poner en desventaja otras cosas y al final se va a terminar convirtiendo en uno más, en un dictador y no va a permitir que un país posea el tema de la democracia y no va a permitir nunca que mejore, porque la, la avaricia y esa necesidad extrema de tener todo en sus manos no va a permitir que el país progrese. Mucho gusto y eso sería todo.